su casa, adorándole, bendiciendo su nombre. Vamos a orar en este momento y vamos a pedir la dirección de Dios y que a través de su Espíritu Santo podamos recibir esa palabra de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Ustedes que están allá en casa, cierren sus ojos y vamos a orar y vamos a pedir la dirección a Dios en esta hora y que sea Dios el que nos hable. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por darnos un día más, el poder estar aquí en tu casa, el poder estar aquí en tu presencia, Señor. Padre eterno, Padre bueno, tú eres un Dios grande, eres un Dios lleno de amor y de misericordia, Señor. Por eso estamos aquí, por tu misericordia. Por eso estamos aquí, por tu amor que es tan grande para nosotros, Padre. Por eso venimos a este lugar, Señor, porque eres un Dios grande en misericordia. Bendito Dios, y te damos gracias. Gracias, gracias, Padre bueno. Gracias, gracias. En esta hora nos ponemos en tus manos y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, la dirección a través de tu palabra. Y te damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 10. Y vamos a leer el verso 12, Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Dice de la siguiente manera. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Solo que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Amén. Tomen sus lugares. Vemos lo que Dios le pedía a su pueblo de Israel. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros vamos a leer mandamientos y ordenanzas que Dios establece para su pueblo Israel. Y vamos a encontrar muchos mandamientos que Dios pide de su pueblo de Israel. Pero este es uno de los que ha trascendido por generación en generación en generación. Y Dios algo quiere de nosotros. Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que le sirvamos a Dios. Él quiere que nosotros le sirvamos a Él. Nosotros podríamos preguntar: ¿cómo puedo servir a Dios? ¿De qué manera voy a servir a Dios? Nosotros, desde que fuimos llamados para servir. Amén. De hecho, dice la palabra de Dios que nosotros en otro tiempo servíamos, en otro tiempo nosotros servíamos a otros dioses. En otro tiempo nosotros seguíamos
en una corriente contraria a la voluntad de Dios, y por naturaleza éramos esclavos del pecado, siervos del pecado, ¿verdad? Nosotros hacíamos lo que a nosotros se nos parecía correcto hacer, y nosotros servíamos de esa manera al otro Dios, que es el que antes dominaba nuestra vida, o el que antes nos dominaba. Nosotros servíamos de esa manera, aunque se escuche así tenebroso, ¿verdad? Pero nosotros servíamos al diablo, servíamos al mal, en nuestra manera de ser, en esta manera de vivir, viviendo en el pecado, viviendo esclavizados, viviendo haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Nosotros servíamos, es una manera de servir, y nosotros servíamos al otro Dios, al Dios de este mundo. Vivíamos esclavizados en eso. Pero cuando Dios nos llama, cuando Dios nos rescata, ¿verdad?, de esa forma de vida que llevamos, ahora Dios nos llama para que nosotros le sirvamos a Él. Amén. Ahora nosotros servimos a Dios. Ya no servimos al diablo. Ya no le obedecemos. Ya no hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, sino que ahora nosotros servimos a Dios. Amén. ¿Cuántos estamos conscientes de eso? ¿Verdad que sí? Nosotros ahora, nuestro objetivo es agradar a Dios y es servir a Dios. Y nosotros muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo servir a Dios? Esperamos hacer algo en la iglesia, esperamos hacer algo acá adelante para nosotros sentir que estamos sirviendo a Dios. Y lo que yo compartí el jueves acá es que no necesariamente tú tienes que servir en alguna área en la iglesia para sentir que estás sirviendo a Dios. Nosotros servimos a Dios en nuestra forma de vivir. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Nosotros servimos a Dios en nuestra forma de vivir. Como les decía, antes nosotros servíamos al otro Dios, al Dios de este mundo, aquel que nos esclavizaba, aquel que nos tenía atados en el pecado, aquel que nos tenía atados en las cosas que ofendían a Dios, ¿verdad? Nosotros servíamos por naturaleza a ese Dios, a ese otro Dios. Pero ahora nosotros estamos para el servicio a Dios, para servir a Dios. ¿Qué es lo que pide el Señor tu Dios de ti? Amén. Esa es una pregunta. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ellos también eran esclavos, ¿verdad? Ellos también servían a Egipto, servían al faraón, y ellos estaban esclavizados. Ellos en esa esclavitud, lo único que ellos, la única paga que ellos tenían era la comida. Eso era lo único que tenían, y un lugar donde vivir, como un lugar de pertenencia. Eso era lo único que ellos tenían. De ahí en fuera ellos eran esclavos de Egipto. Ellos vivían esclavizados. Esa era su forma de vida. Era un trabajo forzado. Era no tener horario de trabajo. Trabajar desde en la mañana hasta el anochecer. Y eran sometidos a quizás hasta físicamente eran maltratados, y lo vemos así porque cuando Moisés se da cuenta que uno de sus hermanos es maltratado, él quiere defenderlo. Había un maltrato dentro del pueblo de Israel.
vivían esa forma de vida, pero ellos servían a Faraón, ¿verdad? Y servían a Egipto. Cuando Dios los llama a ellos, les dice: ahora, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Este es el texto que leímos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide el Señor tu Dios de ti? Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿verdad? Que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora, ellos sabían lo que es servir, lo que es estar esclavizado, ¿verdad? Ellos lo sabían. Era maltrato, era una opresión. Esa era la forma de vida que ellos llevaban. Ellos sabían lo que es servir. Y lo que Dios les pide a ellos es una clase de servicio. Y eso se traduce en dedicación. Cuando el pueblo de Israel estaba al servicio de Egipto, estaban dedicados su vida a Egipto, ¿verdad? Lo que el faraón se le ocurría, eso era lo que el pueblo de Egipto el pueblo de Israel tenía que hacer. Faraón le daba la locura de hacer otra pirámide, y ahí estaba el pueblo de Israel construyendo otra pirámide. ¿Y para qué tantas pirámides? No sé, era la locura de Faraón de querer hacer tantas pirámides, de querer hacer una ciudad fortificada, y ellos tenían que obedecer sí o sí a lo que Faraón les estaba diciendo. Esa era su forma de vida, el servicio a Faraón. Ahora, cuando ellos salen de la esclavitud de Egipto, Dios les dice: ahora, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Porque si antes se te exigía allá en Egipto, si antes se te pedía en Egipto, ahora, ¿qué es lo que pide el Señor tu Dios de ti? Y lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo sucede en nuestra vida ahora que pertenecemos al Señor. ¿Cuántos de ustedes pertenecen a Dios? Amén. ¿Cuántos de ustedes se sienten parte del pueblo de Dios? Amén. Estamos, entonces todos nos sentimos ser parte de ese pueblo de Dios que Dios ha escogido, que Dios ha llamado, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? Lo mismo que le pedía al pueblo de Israel. Lo mismo. Amén. Lo mismo, porque si antes nosotros servíamos al otro Dios, al Dios de este mundo, ahora nuestra vida está dedicada para servirle a Él. Amén. Amén. Nuestra vida está para servir a Dios. ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿De qué manera puedo yo servir a Dios? Porque esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿De qué manera yo puedo servir a Dios? Sentir que estoy sirviéndole, sentir que estoy haciendo su voluntad, sentir que estoy haciendo lo que Él le parece correcto. Amén. Pues la manera que se lo pidió a su pueblo de Israel. Que tengamos temor de Dios. Diga conmigo: temor a Dios. Amén. ¿A qué se refiere cuando digamos que tengamos temor a Dios? No es miedo, ¿verdad? No es miedo. No es tener miedo a Dios, que Dios nos va a castigar, que Dios nos va a hacer algo, sino es un temor reverente. Es un temor
donde yo digo, yo estoy adorando a un Dios grande, sobrenatural. Es ese temor. Amén. Ese es un reconocimiento que mi Dios al que yo sirvo no es como cualquier Dios. Amén. Es ese temor de reverencia. A quien yo estoy alabando no es cualquier Dios. Al que yo estoy sirviendo es un Dios sobrenatural. Es un Dios grande. Es un Dios poderoso. Es un Dios magnífico. Es un Dios omnipotente. Es un Dios omnipresente. A quien yo estoy adorando, a quien yo estoy sirviendo, es un Dios inigualable. Ese es el temor de Dios. Ese es el temor, que cuando yo digo yo estoy en la casa de Dios, yo estoy aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues el Dios que está en medio de nosotros no es cualquier Dios. Amén. Es un Dios grande, poderoso. Aleluya. Por lo tanto, debo reconocerlo de esa manera. Diga conmigo, temor reverente. Amén. Que tengamos temor reverente, que entendamos que a quien nosotros hemos venido a servir acá es un Dios, aleluya, que sobrepasa a todos los que se dicen llamar dioses en este mundo. Amén. Es decir, si tú antes tenías que caminar kilómetros para ir a Chalma, ¿verdad? Caminando y hacer tus votos para ir allá, ahora estás adorando a un Dios más grande que esos dioses. Amén. En esa magnitud lo debemos de entender. Si nosotros nos esmerábamos cuando estábamos en el mundo por obedecer al otro Dios y hacer cosas para el otro Dios, ahora tenemos que esmerarnos más para servir al Dios que tenemos ahora, al Dios que nos ha llamado, al Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Ahora, aleluya, debemos reconocerlo. Si yo hacía esto allá en el mundo, ahora más tengo que servir a Dios. Amén. Ahora más tengo que esforzarme. Aleluya. Les decía, nosotros servíamos por naturaleza al otro Dios, al Dios de este mundo, en la forma en que nosotros vivíamos, en la forma de vida que nosotros llevábamos. ¿Cómo era? Pues una vida llena de pecado, de obediencia al mal, y hacíamos cosas desagradables a Dios. Ahora nosotros servimos a Dios haciendo lo contrario a lo que antes hacíamos. Si antes nosotros servíamos al otro Dios con nuestros labios, es decir, con dañar a las personas a través de lo que decíamos o maldecíamos a las personas, ahora nosotros debemos servir al Dios que tenemos con nuestros labios, ahora llevando edificación con las palabras que nosotros hablamos. Amén. De esa manera nosotros ahora estamos sirviendo a Dios. No necesariamente estar en un lugar, en un altar, o estar aquí predicando. Aleluya. No necesariamente, porque usted y yo somos llamados para servir a Dios. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Amén. ¿Qué es lo que pide Dios de ti, hermano? ¿Qué es lo que pide? Que tengas temor a Dios, que le sirvamos, que andemos en todos sus caminos. Diga conmigo, andar en todos sus caminos. Ahora, esto es algo interesante porque antes nosotros vivíamos a la manera en que se nos ocurría o se nos daba la gana, ¿sí o no? ¿Sí o no? No teníamos regla de vida, porque el diablo así era, el enemigo, que el Señor lo reprenda.
así era, como nos tenía esclavizados, Él quería que nosotros viviéramos de esa manera. Nos traía como Él le daba la gana. Pero ahora no. Ahora tenemos que andar en los caminos del Señor. Amén. Ay, perdón. ¿Y cómo es andar en los caminos del Señor? ¿Cómo es andar en los caminos del Señor? Obedeciendo su palabra. Gloria al Señor. Diga conmigo, obedeciendo su palabra. Entonces, temor a Dios. Y hablamos de un temor reverente, ¿verdad? Un temor reverente. Y andar en los caminos de Dios, ya no en nuestra forma de vida, ya no en nuestro camino, sino ahora conforme a la voluntad de Dios. Amén. Es decir, ahora ya no me mando yo, ahora la palabra de Dios es la que me manda. La palabra de Dios es la que me guía. La palabra de Dios es la que me encamina. Y de esa manera yo estoy sirviendo a Dios. Ahora ya no me sujeto a lo que mi pensamiento, a lo que yo quiera, sino me estoy sujetando a la voluntad de Dios. Y de esa manera yo estoy sirviendo a Dios. Amén. Y bueno, y dice, y que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todos nosotros somos llamados para servir a Dios. Amén. Todos somos llamados para servir a Dios. Si antes nosotros servíamos al otro Dios, ahora somos llamados para servir a Dios. Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 100, el verso 1 en adelante. Veamos qué dice. Salmos capítulo 100, verso 1 en adelante. Dice: sirvan al Señor o servir al Señor con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Sirvan al Señor con alegría. Amén. Vengan ante su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Denle gracias y bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Escuche, cuando nosotros venimos a este lugar, venimos a servir a Dios. Usted está en este lugar porque está sirviendo a Dios. Antes su cuerpo era un instrumento de injusticia. Sí, un instrumento que estaba encaminado a hacer lo malo, a hacer lo incorrecto. Pero ahora nuestro cuerpo es un instrumento que da honra a Dios. Amén. Por decirlo de algún ejemplo o alguna manera, ¿no? A los que antes les gustaba el baile, ¿no? El baile o las fiestas. ¿Cómo es que antes este cuerpo, ¿verdad?, estaba sujeto a esas pasiones y le dábamos rienda suelta en el baile, en las fiestas? Y nos pasábamos de copas y ya regresábamos a la casa, ya no sabíamos ni cómo llegábamos a la casa. Pero ahora este mismo cuerpo que antes era instrumento de injusticia, ahora ese mismo cuerpo ahora es para honra y gloria de su bendito nombre. Es decir, ahora levantas tus manos
y alabas a Dios. Por eso dice: sirvan al Señor con alegría. Con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. En el verso 4 dice: entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entren por esa puerta, ¿cómo? Con acción de gracias. De gracias. Amén. O sea, si yo voy a entrar a la casa de Dios diciéndole: gracias, Señor, gracias, gracias, porque antes yo no estaría aquí un domingo, yo no estaría aquí un jueves, yo no estaría aquí. Antes yo estaría en otro lugar haciendo cosas que no te agradaban. Pero ahora mi cuerpo es para alabanza y honra de tu bendito nombre. Amén. Ahora yo sirvo a Dios con este instrumento. Aleluya. Y eso es lo que pide el Señor de nosotros. Si antes nosotros servíamos al otro Dios de una manera, ahora nosotros tenemos que servir a Dios con alegría en nuestro corazón. Amén. Con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Aleluya. Debemos de comprometernos a servir a Dios con todo nuestro corazón. Lo que leíamos en Deuteronomio cuando dice que andemos en todos sus caminos, cuando andemos en todos sus caminos, amén, es que obedezcamos al Señor como Él quiere que lo obedezcamos. Y es una manera de servir nosotros a Dios. Amén. Josué, vamos a ver el libro de Josué. Josué tuvo una confrontación con el pueblo de Dios. Tuvo una confrontación con el pueblo de Dios. Y tuvo que tomar una decisión. Josué capítulo 24, verso 15. Mire lo que dice. Dice: mire lo que dice. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién servir. Si los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Josué acá? Porque acá lo que había era un pueblo que como que de repente quería servir al Señor y de repente no. ¿Sí me entiende? Era como un pueblo que estaba un pie adentro y un pie afuera. ¿Sí? Entonces Josué tuvo que tomar una decisión y decirle: a ver, espérense, hagamos algo. Si les parece mal servir a Dios, escojan a quién servir. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Josué dijo: yo voy a servir a Dios. Ustedes escojan a quién servir, pero yo voy a servir a Dios. A veces nosotros tenemos que llegar a ese punto en decir: a ver, tengo que tomar una decisión. O le sirvo a Dios como debe ser, ¿verdad? O le sirvo al otro Dios. Amén. Pero tengo que tomar una decisión, porque no puedo estar de un pie a otro pie, ¿verdad?
¿Cuántos de ustedes quieren tomar una decisión con Dios y decirle: Señor, yo quiero servirte a ti con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas? Porque eso es lo que le preguntó Josué al pueblo de Israel. ¿Cuántos de ustedes se comprometen de verdad a servir a Dios con todo su corazón? Amén. Porque había entonces en Israel gente que quería servir a Dios, pero gente que no. Gente que en cierta manera era tibia. Sí reconocían a Dios, sí sabía que había un Dios, pero en cierta manera lo buscaban cuando ellos lo necesitaban, lo buscaban cuando ellos querían, se congregaban cuando ellos se sentían necesitados, pero no había una permanencia en la búsqueda de Dios. Amén. Y Dios, hermanos, es grande misericordia. Dios es fiel a su palabra, que cuando nosotros lo buscamos, Él está ahí para recibirnos. Pero el problema es que a veces nosotros tenemos la costumbre de buscar a Dios cuando nosotros queramos. Hablaba el jueves acerca de este tema también. Amén. De que muchas de las ocasiones queremos acomodar a Dios a nuestra manera, a nosotros, a nuestra forma o a nuestro ritmo de vida. Es decir, yo puedo a tales horas, yo puedo tantos días, yo puedo esto, yo puedo lo otro. Y así queremos acomodar a Dios a nuestra forma de vida. Pero si nosotros vemos en la palabra de Dios, el Señor le exigió a un pueblo que le amara con todo su corazón y con toda su alma. ¿Qué es lo que pide el Señor tu Dios de ti? Le dijo al pueblo de Israel: que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿verdad? Es decir, deja a un lado tus compromisos, deja a un lado tus quehaceres, deja a un lado todo y te debes de comprometer en servir al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Y el problema del ser humano, no solo en esta generación, sino otras generaciones, la misma generación de Josué. El problema de la generación de Josué es que ellos querían servir a Dios a su manera, acomodar a Dios a su manera, ¿verdad? No había devoción, no había compromiso, no había esa pasión por servir a Dios como realmente Dios lo exigía en su pueblo, ¿verdad? Solamente cuando ellos se sentían necesitados es cuando ellos recurrían a Dios, como teniendo a Dios como una alternativa nada más. Pero Dios no quiere que nosotros lo utilicemos como una alternativa para salir de nuestros conflictos o para salir de nuestras situaciones. Dios quiere fidelidad. Amén. Diga conmigo: Dios quiere fidelidad. Así es, Dios quiere que seas fiel a Él. Así como Él es fiel a nosotros, Dios quiere que le seamos fieles a Él. ¿Cuántas reuniones tenemos nosotros acá? ¿Cuántas reuniones tenemos? 2, ¿verdad? Jueves y domingo. Amén. ¿A qué horas? ¿Cuáles son los horarios? Jueves 7:30, ¿verdad? Y domingo 10 de la mañana. Dios, ¿qué quiere? Que seamos fieles con eso. Ahora, decía yo el jueves, no es un tiempo que Dios nos haya hablado y nos haya dicho: yo quiero que me busquen a esa hora. Es un tiempo que nosotros le hemos dedicado al Señor, ¿verdad? Es un tiempo que está abierto este lugar para acercarnos a Dios. Amén. ¿Sí estamos? ¿Verdad que sí? Es un tiempo que hemos decidido abrir este lugar para nosotros venir a buscar de Dios.
a venir a buscar de su presencia, a venir a alabarle, a venir a honrarle. Así como dice el Salmo, entrad por sus puertas con acción de gracias, ¿verdad? Nosotros hemos elegido el jueves para venir a este lugar y entrar con acción de gracias. Diga conmigo, acción de gracias, ¿verdad? Con agradecimiento, pues, con agradecimiento para Dios. Amén. Lo hemos elegido así nosotros. Amén. Seamos fieles en lo que nosotros hemos elegido para hacer para con Dios, porque es un compromiso que nosotros nos hemos hecho para Dios, ¿verdad? Amén. Dios lo que nos dice es que le busquemos y que le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Aleluya. Les ponía el ejemplo del pueblo de Israel, que ellos sirvieron físicamente a Egipto, ¿verdad? Y cuando Dios lo llama y le dice, ahora, ¿qué es lo que pide el Señor tu Dios de ti? Como diciéndole, si antes servías a Egipto, si antes no te importaba esclavizarte horas ahí sirviendo, ahora, ¿qué es lo que pide el Señor tu Dios de ti? Que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la manera que Dios quiere que le sirvamos. Amén. Con todo nuestro corazón. Y a veces se va a escuchar como que nosotros como pastores, ¿verdad? Quisiéramos tenerlos aquí todos los días, ¿verdad? Todos los días. No, hermano, yo quiero que esté aquí todos los días. Y a veces se interpreta de esa manera que usted quiere, que yo quisiera que ustedes estén aquí y que todas las reuniones ustedes estén aquí. Pero lo que nosotros como pastores nos corresponde enseñarles es que le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. No de una manera cómoda, no acomodando a Dios a nuestra manera. Porque ese es el problema que muchas veces nosotros caemos. Gloria al Señor. Que buscamos a Dios cuando creemos que lo necesitamos. Cuando buscamos a Dios, cuando creemos que ya, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor nos congregamos y dejamos de congregarnos. Y ya cuando de plano sentimos que nos morimos, ahí sí corremos a la iglesia otra vez a buscar de Dios. Dios quiere fidelidad de nosotros. Amén. Dios quiere fidelidad. Por eso le dice, ¿qué es lo que pide el Señor tu Dios de ti? Amén. Así se lo dijo al pueblo de Israel. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué es lo que pide el Señor? Temor reverente, primeramente. Temor reverente. Amén. Que quien estoy adorando es un Dios grande, poderoso, ¿verdad? Ese es el temor que nosotros debemos tener delante de Dios. ¿Qué más? Que andemos en todos sus caminos. Y cuando dicen todos sus caminos es obedeciendo su palabra como Él quiere que le obedezcamos. Y su palabra dice que le busquemos con todo nuestro corazón. Su palabra dice que no debemos dejar de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre. ¿Lo dice sí o no? ¿Verdad que sí? Amén. Su palabra dice, entrad por sus puertas con acción de gracia. ¿Verdad que sí? Aleluya. Su palabra nos pide muchas cosas y lo que el Señor dice es que andemos en todos sus caminos, que le obedezcamos. Gloria al Señor. Pero nosotros nos desconectamos con Dios como le pasó la generación de Josué. Esa era la generación de Josué. La generación de Josué. Josué ya era grande en esta etapa de su vida cuando él habla con el pueblo de Israel. Josué ya estaba grande, ya era un anciano. Entonces él veía al pueblo de Israel. Él veía al pueblo de Israel que en cierta manera comenzaba a alejarse de Dios.
dejaban de buscar a Dios, dejaban de congregarse. Y entonces Él tuvo que hablarles fuertemente de esta manera: si ustedes quieren servir a los dioses que antes servían cuando vivían en el otro lado de Egipto, en el otro lado del río, o sea, si ustedes quieren seguir sirviendo o seguir siendo esclavos del otro Dios, séanlo. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Porque hay, hermanos, ocasiones nosotros tenemos que parar nuestra vida. A ver, ¿yo estoy realmente sirviendo a Dios o no le estoy haciendo? Y eso es lo que Josué les dio a entender al pueblo de Israel. O ustedes realmente están sirviendo a Dios o no lo están haciendo. Amén. Lo que Dios quiere de nosotros es que le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y va a haber cosas en nuestra vida que vamos a tener que sacrificar. Les decía yo el domingo, hay veces que el Señor nos va a pedir que sacrifiquemos nuestro tiempo, nuestro dinero, ¿verdad? Y nuestras fuerzas, porque el Señor quiere todo de nosotros. Aleluya. El Señor quiere todo de ti, todo de mí. El Señor quiere que le entreguemos todo al Señor y le busquemos a Él y le seamos fieles en todo, o tratemos de ser fieles en todo. Claro que quizás nosotros podemos decir, pero es que es difícil y es imposible, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos lo posible por ser fieles a Dios, amén, Él se agrada de eso. Gloria al Señor. Él se agrada de aquello, porque entonces tú te estás esforzando por ser fiel a Dios, fiel a su palabra, buscándole, agradándole, entrando por esas puertas, como dice su palabra, con acción de gracias. El Salmo 122, ¿qué dice? El Salmo 122 dice algo así: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Verdad que sí? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Por qué? Porque estar en la casa del Señor debe ser un regocijo, debe ser una alegría. Gloria al Señor. Y les decía yo el jueves, tenemos que entrar por esas puertas con alegría, con gozo en nuestro corazón. Porque si antes nosotros servíamos a otro Dios, si antes nosotros servíamos al mundo en nuestra forma de vida, ahora le sirvo a un Dios vivo, le sirvo a un Dios, aleluya, que es Dios grande, es un Dios poderoso. ¿Cómo sabemos que es un Dios poderoso? Porque Dios ha cambiado nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros ha hecho cosas grandes en nuestra vida Dios? ¿Cuántos de nosotros ha hecho cosas sobrenaturales en nuestra vida? Claro que sí. Podemos contar todas sus maravillas. Podemos decir que Dios es bueno para con nosotros. Podemos decir que Dios es fiel para con nosotros. Podemos hablar muchas cosas de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Y somos el testimonio de lo que Dios hace, de las maravillas que Dios hace por nosotros. Aleluya. Entonces ahora nosotros somos instrumentos de honra y de alabanza delante de Dios. Gloria al Señor. Así es de que si nosotros le decimos a usted, sirva a Dios, agrade a Dios, busque a Dios, no es porque queramos tenerlo en este lugar a fuerzas, es porque es lo que Dios pide de nosotros. Amén. Es lo que Dios pide de nosotros. Amén. Si antes servíamos y hacíamos cosas que a Dios no le agradaban, ahora nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero. Y si aplaudimos y si gritamos y si cantamos, aleluya, es porque ahora somos libres de hacerlo. Es porque ahora servimos a un Dios grande y poderoso.
y lo expresamos, aleluya. Lo expresamos en nuestra vida, lo expresamos en nuestro cuerpo. Y esa es una forma de servir a Dios. Todos nosotros somos llamados para servir a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es, hermanos, somos un pueblo escogido para servir a Dios. Y le servimos a Dios en nuestra vida diaria, en nuestro compromiso con Él. Le servimos a Dios con nuestra fidelidad. Le servimos a Dios, como decía, con lo que hablamos. Porque si antes hablábamos mal de alguien, si antes dañábamos a las demás personas con nuestros labios, ahora esos mismos labios que servían para dañar, ahora esos labios bendicen. Ahora le decimos al vecino, al amigo, a la amiga: Dios te bendiga, Dios te bendiga, ¿sí o no? Su saludo ahora es: Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te multiplique más. Aleluya. Amén, porque ahora servimos al Dios que es misericordioso. Aleluya. Ahora servimos a ese Dios. Antes servíamos al otro Dios que nos inducía a la envidia, al odio, al rencor. No podíamos ver a alguien tener una camioneta nueva, porque luego pensamos: ahora es un narcotraficante, ahora vende droga, ahora es esto. Y pensábamos de esa manera. ¿Por qué? Porque servíamos al otro Dios y hablábamos así. Pero ahora no. Ahora servimos a un Dios que le decimos a la gente: Dios te bendiga, Dios te ha prosperado. Qué bueno, que Dios te siga prosperando. Porque ya no hay esa envidia en el corazón, ya no hay ese rencor en nuestro corazón, sino que ahora nosotros, con estos labios que antes maldecíamos, antes deseábamos el mal, ahora deseamos el bien. Y de esa manera servimos a Dios, y Dios es glorificado en nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Porque ese es el pueblo que Dios quiere. Ese es el pueblo que Dios está buscando. Un pueblo que le sirva con todo su corazón y con toda su alma. Aleluya. Diga conmigo: con todo el corazón y con toda el alma. Y va a haber, Dios te va a exigir, Dios nos va a exigir nuestro tiempo para servirle. Amén. El problema de la generación de Josué es que ellos ya llevaron una vida muy relajada. Muy relajada. Mire, que cuando Dios llamó a Josué, le dijo las mismas palabras que Josué le está diciendo al pueblo de Israel. El Señor se la dijo a él. Allí en Josué capítulo 1, en el verso 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú harás a este pueblo que tome posesión de la tierra que juré a sus padres se las daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita de él de día y de noche, para que guardes y cumpla los que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Yo te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú estés. El Señor lo que le pidió a Josué es que se esforzara, ¿verdad? Se esforzara en hacer lo que el Señor le estaba pidiendo. Ahora, en este tiempo, el pueblo de Israel, al entrar a la tierra, al entrar a conquistar una tierra desconocida, el pueblo de Israel fue respaldado por Dios de parte de Josué. ¿Verdad que sí?
Entonces, el pueblo de Israel vivió un avivamiento de conquista. Era conquistar un pueblo, era conquistar otro pueblo, era conquistar otro pueblo. Y ellos decían: wow, tenemos a un Dios grande. Tan solo cuando entraron a Jericó, ¿verdad? Y muchas veces lo cantamos, como los muros de Jericó cayeron sin usar ningún arma, solamente con el poder de Dios, ¿verdad? Y los muros de Jericó fueron derribados y ellos vivieron ese avivamiento. Imagínense, ellos decían: Dios está con nosotros. Vemos la gloria de Dios, vemos el poder de Dios, vemos cómo Dios está exterminando a nuestros enemigos. Vemos una victoria aquí, una victoria acá, una victoria allá, una victoria allá y una victoria. Y victoria por todos lados, derrota de sus enemigos, ¿verdad? Conquista, grandes conquistas por mano de Josué lo tuvieron. Pero cuando ya conquistaron todo, cuando ya lo tenían todo, ese avivamiento se acabó. Ese reconocimiento: tenemos un Dios grande, Dios nos da victoria. No hay gigante, no hay ciudad fortificada que no podamos conquistar, no hay nada que no podamos alcanzar, porque Dios está con nosotros. Vivían un avivamiento, ¿verdad? Pero hubo un momento donde el pueblo de Israel dijo: no hay nada que conquistar, se acabó todo. Y entonces perdieron ese sentido de buscar a Dios. Ya no por las cosas que sucedían, ya no por lo que ellos podían ver por sus ojos que Dios hacía, sino un sentir de buscar a Dios por lo que Dios es. Simplemente porque Dios es grande, simplemente porque Dios es poderoso. El temor reverente a Dios, el decir: si estoy aquí es por gracia de Dios. Si estoy aquí es porque Él ha sido misericordia con mi vida, con mi familia, con mi hogar. Si estoy aquí es por Él. Amén. El pueblo de Israel perdió ese gusto de servir a Dios. Ellos querían seguir viendo conquistas y conquistas y conquistas. Y perdieron el gusto de adorar a Dios, de buscar a Dios por lo que Él es. Y aunque parece mentira, pero nosotros en nuestra vida, cuando ya no vemos las cosas o las maravillas de Dios en nuestra vida, o nos acostumbramos a ver las cosas que Dios hace, perdemos ese gusto por buscar a Dios. El simple hecho de buscarlo como Él es y porque Él es Dios, ¿verdad? Porque Él es Dios. En ese Salmo 100 que yo les decía, en el Salmo 100 dice: servir al Señor con alegría. Entrad por sus puertas, servir al Señor con alegría. Reconozcan, diga conmigo: reconocer. ¿Por qué tengo que servir a Dios? Porque reconozco que Él es Dios, ¿verdad? Y que nosotros somos su rebaño, somos su pueblo. Por eso le alabo, por eso le sirvo a Dios, por eso le honro, por eso le exalto. El problema de la generación de Josué es que perdieron ese sentido de reconocer a Dios como el Dios de ese pueblo. Y ellos veían solamente conquistas y conquistas y conquistas, y cuando ya no lo vieron, perdieron el sentido de buscar a Dios. Por eso fueron tentados a servir otros dioses, tentados a buscar otros dioses. Pero es aquí donde Dios, aleluya, a veces nos confronta a nosotros. ¿Por qué estamos sirviendo a Dios? Amén. Si le servimos a Dios realmente porque Él es Dios, si decimos yo sirvo a Dios porque Él es Dios, es un temor reverente. Amén. Amén. Es decir, si yo le sirvo a Dios porque Él es Dios, voy a hacer las cosas como
creo que a Él le agradarían que lo hiciera. Gloria al Señor. Y les decía el jueves pasado, muchas veces nosotros nos mal acostumbramos a poner a Dios a nuestro tiempo, a acomodarlo a nosotros, y no nosotros acomodarnos a la voluntad de Dios. Amén. Y cuando muchas veces alguien nos dice, hermano, o a veces como pastor le decimos, hermanos, el culto es a las 10 de la mañana, ¿verdad? El culto es a las 7:30 de la noche. A veces sentimos que nos están atacando porque nos están exigiendo a nosotros cumplir algo que a lo mejor ni es de Dios, ¿verdad? A lo mejor es algo establecido por el hombre. Amén. Y aunque así sea, hermano, nosotros tenemos un propósito, el que nosotros nos reunimos a esa hora. Y les decía, imagínense nosotros llegando tarde a la reunión. ¿Cómo nos ve a nosotros el que nosotros lleguemos tarde a una reunión? Tan solo nosotros, me ha tocado a mí llegar a reuniones que me han citado a cierta hora y por situaciones llego 10 minutos tarde. ¿Cómo se siente uno? Yo me he sentido avergonzado. Digo, ay, y ahí estoy, discúlpeme, se me hizo tarde, llegué tarde. Amén. Cuando nosotros tenemos temor reverente a Dios, sí o no, nos sentimos de esa manera. Amén. ¿Por qué? Porque llegamos tarde a la reunión, a una cita que nosotros tenemos con Dios. Amén. Una cita que nosotros tenemos con Dios. La palabra de Dios dice ahí en Hebreos, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Amén. Y a veces se nos hace esa costumbre de dejar de congregarnos. Amén. Y esa parte, querido hermano, esa parte cuenta mucho en nuestro testimonio, primeramente delante de Dios, no delante de los hombres, no delante del pastor, porque usted va a decir, bueno, hermano, es que usted ya está viendo que yo llego tarde, está viendo que por eso es que armó esa prédica, ¿verdad? Por eso es que hizo esa prédica, porque usted está viendo que ya estoy llegando tarde, que ya voy de vez en cuando. Usted podrá pensarlo de esa manera, pero realmente, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Amén. Si nosotros pasamos por la Escritura, vamos a encontrar que lo que Dios pide de nosotros, o lo que Dios quiere de nosotros, es que tengamos ese anhelo por servir a Dios, aleluya, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Amén. Y no hay necesidad que Dios nos diga ahí, cumple con el horario de tu iglesia, cumple con los días de reuniones en tu iglesia. No hay necesidad que eso esté escrito acá, porque eso es un asunto del corazón. Eso es algo que si yo estoy sirviendo a Dios, lo voy a hacer con excelencia. Gloria al Señor. Lo voy a hacer para agradar a Dios en eso que yo estoy haciendo. Amén. Aleluya. Yo me estoy comprometiendo con buscar a Dios, con agradar a Dios. Aleluya. Amén. Y déjame decirte que cuando nosotros aplicamos eso en nuestra vida, amén, nosotros sentimos un placer por servir a Dios. No sé si en algún tiempo, en alguna ocasión les platiqué de un amigo que yo tuve en la juventud. Y este amigo era muy devoto ir a las peregrinaciones en bicicleta. Y yo aprendí de él en cierta manera, porque él se preparaba físicamente para esa salida, y se preparaba por meses. Se iba a correr kilómetros, a hacer ejercicio para ir a esa peregrinación. Y lo hacía así cada año, por lo menos fueron 3 o 4 años que yo vi que él lo hacía, y lo hacía así cada año.
era gente apasionada, era gente que se comprometía con ello. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué no solo agarras tu bici y te vas? Dice, porque no logro mi objetivo. Porque si yo quiero llegar, yo tengo que prepararme. Y si no me preparo físicamente, pues no voy a llegar. Y yo lo que quiero es lograr llegar allá, cumplir la manda que yo hice, decían ellos. Entonces yo aprendí mucho de eso cuando yo iniciaba en el camino del Señor, porque decía, si ellos sirven así a un Dios que no ve, a un Dios que no les puede hacer el milagro, a un Dios que realmente no existe, si lo vemos con la forma de la palabra de Dios. Ahora imagínense lo que nosotros tenemos que hacer para servir a un Dios vivo, ¿verdad? Imagínense, hermanos, lo que tenemos que hacer para servir a un Dios poderoso. Y por eso dice, reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y yo veía cómo aquel hombre se apasionaba por hacer eso. Era un joven y ese joven se apasionaba por hacer eso. Lo hacía con alegría. Cuando nosotros entendamos el servir a Dios, que somos llamados para servir a Dios, vamos a sentir ese placer por servir a Dios. Aleluya. Ese placer por servir a Dios. Amén. En nuestra vida. Y cada día nosotros vamos a mejorar en nuestro servicio a Dios. Aleluya. Y si nos congregamos 2 veces por semana, vamos a congregarnos 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y uno va a decir, bueno, faltan días para buscar a Dios, faltan días para congregarme. Aleluya. ¿Por qué? Porque estoy apasionándome por buscar a Dios. Esa pasión que ellos tienen por servir a otros dioses es la que Dios quisiera que nosotros tuviéramos para servirle a Él. ¿Ha visto a esa gente que hace esas caminatas? ¿Los ha visto? ¿Verdad? Y ahí van caminando, ahí van y van contentos. No piense que van, ay, pues ya que aquí vamos, ¿verdad? No, van contentos a esas peregrinaciones, a esas visitas, ¿verdad? Imagínense nosotros, pues, nosotros que servimos a un Dios vivo, ¿cómo tenemos que hacerlo? Con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que pide el Señor tu Dios de ti. ¿Qué es lo que pide el Señor tu Dios de ti? Sino que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Aleluya. Que des el testimonio que realmente eres un hijo de Dios, que realmente le estás sirviendo a Él con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Amén. No como la generación de Josué. La generación de Josué, la última generación de Josué, ya era un pueblo que estaba de una manera tibia, un paso para servir a Dios y uno no, y ahora sí y ahora no. El Señor no quiere eso. Josué tuvo que decirles, escojan hoy a quién servir. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Voy a invitarles que se pongan de pie y vamos a hacer esta reflexión en esta hora. Amén. Vamos a hacer esta reflexión que les dijo Josué: escojan hoy a quién servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Tal vez tengamos que cuestionar nuestro propio yo y decir, ¿realmente estoy sirviendo a Dios como Dios quisiera que yo le sirva? ¿Realmente estoy sirviéndole? ¿Realmente estoy haciendo su voluntad? Amén. Pero que esa reflexión te haga llevar a tomar una decisión. Y la decisión que Dios quiere escuchar hoy es: yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la decisión que Dios quiere escuchar de ti o de mí o de cada uno de nosotros. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a decirle: Señor,
Quizás no te he servido como tú quisieras que yo te sirva. Quizás no me he esforzado como tú quisieras que yo me esforzara. Quizás nosotros quisiéramos escuchar mensajes de: puedes buscar a Dios cuando quieras, puedes ir a la iglesia cuando tengas tiempo, puedes acomodar a Dios a tu manera. Quizás quisiéramos escuchar eso, y eso es cómodo para nosotros. Y eso es cómodo, y eso que no nos forzaran a buscar a Dios, que no nos buscaran, que no nos dijeran nada. Quizá eso es cómodo, pero no es lo que Dios quiere. Porque Dios le dijo a su pueblo Israel: ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que andes en todos sus caminos, que temas al Señor, que tengas temor reverente, que reconozcas que Él está en este lugar y que Él merece respeto, que Él merece fidelidad, que Él merece que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y así es de que si es necesario que Dios pida de nosotros, aleluya, tenemos que estar dispuestos a decirle al Señor: aquí está mi corazón, yo quiero servirte apasionadamente, Señor. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle a Dios ahí donde está: Señor, yo quiero servirte apasionadamente, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Oh Padre, ayúdame a hacerlo, a comprometerme a buscarte, a comprometerme a hacerte fiel, a comprometerme a hacer tu voluntad. Oh Señor, ayúdame. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, aleluya, aleluya, aleluya. Oh Padre, te alabamos. Oh Padre bendito, te exaltamos. Señor, quizás no hemos sido obedientes como tú quisieras que lo fuéramos. Quizás no te hemos buscado como quisieras que te buscáramos. No te hemos servido como quisieras que te sirviéramos. Pero aquí estamos. Aquí está nuestro corazón. Aquí está este pueblo, Señor, Padre eterno. Que ahora, Padre, ahora nosotros podamos servirte, Señor. Que lo que nosotros hagamos para agradarte, Señor, sea acepto delante de tu presencia. Que yo pueda hacer tu voluntad día a día, Padre eterno, Dios de misericordia. En esta hora, Señor, yo te pido por cada uno de nosotros. Pon ese sentir en nuestro corazón de agradarte. Pon ese sentir en nuestro corazón de servirte. Pon ese sentir en nuestro corazón de serte fiel, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Padre eterno. Así es, bendito Dios, Dios de misericordia, Dios de amor. Te doy gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos has hecho reflexionar, porque tu palabra nos hace reflexionar sobre la importancia de buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Y hoy te pedimos, Padre eterno, quita toda apatía de nuestro corazón, toda tibieza de nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, aleluya. Te lo pedimos, Padre eterno, quita toda tibieza de nuestro corazón, aleluya. Haznos, Señor, buscarte. Si antes servíamos, aleluya, a ese Dios, al Dios de este mundo, amén. Si antes corríamos de un lado para otro para hacer lo que no te agradaba, ahora podamos correr a tu presencia. Ahora podamos buscarte con todo nuestro corazón. Ahora podamos alegrarnos en tu casa. Ahora podamos venir a tu presencia, Señor, aleluya, entregándote todo de nosotros, entregándote nuestra vida, entregándote nuestras fuerzas, entregándote lo que somos, Padre mío, aleluya. Quita toda apatía
vaya de en medio de nosotros, te lo pedimos, oh Padre eterno. Toda pereza espiritual de nuestra vida, Señor, quítala, Padre. Aleluya, aleluya. Y que nos volvamos un pueblo apasionado por tu presencia, apasionado por ver tu gloria en cada reunión, apasionado por ver tu presencia, Señor, cada vez que vengamos a este lugar. Bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya, 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 aleluya. Toma los corazones, toma las vidas, tómanos, Señor. Amén, aleluya. Oh, como hijos tuyos, Padre, que cada uno de nosotros podamos reconocerte como el Dios soberano, el Dios grande, el Dios poderoso, Padre eterno. Y cada uno de nosotros podamos adorarte como ese Dios soberano, como ese Dios poderoso, como ese Dios grande. Aleluya. Si antes, Señor, hacíamos cosas allá afuera, si antes servíamos a este mundo, si antes hacíamos cosas que no te agradaban, que ahora, Señor, podamos invertir nuestro tiempo para alabarte, para exaltarte, para honrarte. Que ahora podamos serte fiel en tu presencia. Ahora podamos serte fiel, Señor, solo a ti, Dios mío, solo a ti, Padre, solo a ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Oh Señor, hoy, oh Padre, hoy nuestro corazón se inclina en adorarte, nuestro corazón se inclina a servirte. Hoy elegimos servirte a ti. Hoy elegimos servirte a ti. Va a haber días que nuestro corazón no va a querer, va a haber días que nuestra carne no va a querer buscarte. Aleluya, aleluya. Pero ese día, Señor, nuestro espíritu te va a alabar, nuestro corazón te va a buscar. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya, aleluya. He sido llamado para servir a Dios. He sido llamado para servirle a Él. Mi alma, mi cuerpo, mi espíritu y todo mi ser le sirve al Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que su cuerpo, su vida, su alma, aleluya, está para servirle al Dios único, al Dios verdadero, al Dios que es fiel, al Dios que es grande misericordia? Aleluya, aleluya. Si lo crees, levanta tus manos. Si lo crees, levanta tus manos. Hoy dile al Señor: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pondré en orden mi tiempo, pondré en orden mi trabajo, pondré en orden mi economía, pondré en orden todo, aleluya, para servir al Dios único y verdadero, para servir al Dios que ha sido fiel conmigo, para serle fiel a Él en todo, para buscarle, para agradarle a Él. Aleluya. Oh, gloria. Dile: Señor, yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa, Señor, te serviremos. Mis negocios, mi trabajo, Padre, aleluya. Todo te lo dedico a ti. Todo es para servirte, todo es para ti, todo es para honrarte, Señor. Aleluya. Yo estoy aquí para servirte, estoy aquí para alabarte, estoy aquí para exaltarte, Señor. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan sus manos y le dicen al Señor: yo y mi casa? Dígalo fuerte: yo y mi casa. Dígalo fuerte: yo y mi casa serviremos al Señor. No, dígalo fuerte: yo y mi casa. No, dígalo: yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya, aleluya. El diablo no va a querer que le sirvas, porque el diablo sabe que cuando tú le sirvas a Dios, el diablo sabe que cuando tú le sirvas a Dios, aleluya,
el Señor tu Dios te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Aleluya. El diablo sabe que cuando tú le sirvas a Dios, aleluya, el Señor tu Dios te va a poner en alto. El Señor tu Dios te va a poner como un ejemplo ante muchas personas, porque tú le estás sirviendo a Dios, porque tú le has entregado tu vida a Dios. El Señor se lo dijo al pueblo de Israel: y ustedes me serán un pueblo especial, un pueblo, un tesoro especial me serán para mí. Les dijo al pueblo de Israel. Aleluya, amén. Y si nosotros, amén, si nosotros decidimos servir a Dios, el Señor nos va a tener como un pueblo especial, como su tesoro especial. Aleluya, gloria al Señor. Y déjame decirte que Dios, amén, va a poner su mirada sobre su pueblo, va a poner sus ojos sobre ti. Aleluya, porque el Señor está en medio de su pueblo, el Señor está en medio de su iglesia. Aleluya, tú y yo somos llamados para ser ese pueblo de Dios que le sirve, le honra y le alaba y le exalta por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias en esta noche, Padre, en esta tarde, Padre. Pido que cada corazón sea cautivado por el poder de tu Espíritu Santo. Que cada corazón sea movido a buscar tu presencia. Que cada corazón sea movido, Señor, a buscarte cada día. Que dejemos la tibieza, que dejemos la apatía a un lado. Que en esta tarde, Señor, cada uno de nosotros seamos movidos a contemplar tu gloria y tu poder cada día aquí en tu casa. Amén. Lo creo, creo que así será, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Bendecimos el nombre de Dios. Amén. Y exaltamos a Dios por ello, porque Él es fiel. Amén. Porque nosotros somos llamados para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos, y al mismo tiempo vamos a orar por la ofrenda.